patria y de Dios, abrimos la sesión. Vamos a suspender un minuto para ponernos, ordenarnos y de inmediato continuamos. Un minuto. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, no tenemos otro documento de la cuenta, sino un reemplazo firmado por el jefe del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual informa que el diputado señor Leopoldo Pérez reemplazará a la diputada señorita Paulina Núñez. Muy bien. En términos de varios, ¿alguien quiere utilizar la palabra en varios? Bien. Esta sesión tiene por objeto abocarse al cumplimiento de su mandato y para este propósito la Comisión acordó citar al Director Nacional de Aduanas, señor Juan Araya Allende, quien asiste... Bien, vamos a dejar asiste en su reemplazo el Director Nacional subrogante, porque el Director Nacional no está en Chile, está fuera de Chile, el señor Claudio Sepúlveda Valenzuela, subdirector jurídico del servicio. Hacemos pasar al señor director y suspendemos mientras él se acomoda. Antes de ofrecerle la palabra a nuestro invitado, quiero informar que varios parlamentarios están hoy día en la sala. Estamos discutiendo un proyecto de educación muy importante para el país, el proyecto de nueva educación pública. Por lo tanto, los parlamentarios entran y salen. Vamos a tener la posibilidad de tener a varios de ellos muy luego acá. Sin embargo, no toda la información y todos los documentos que aquí quedan en el acta. El señor secretario se la hace llegar a todos los parlamentarios para que al final de la comisión investigadora podamos llegar a las conclusiones que mejor representen el sentido de esta comisión. Además se transmite por el canal. Claro, se está transmitiendo también por el canal de la Cámara y queda también medios tanto audiovisuales como taquigráficos a disposición de todos los que quieran interiorizarse del progreso de esta comisión. Bueno, vamos, primero que nada agradecer al señor Director Nacional subrogante, señor Claudio Sepúlveda Valenzuela, que entiendo viene en su condición de Director Nacional, dado que el Director Nacional hoy día se encuentra fuera del país. Pues bien, le vamos a dar la palabra al señor Claudio Sepúlveda Valenzuela para que pueda hacernos su exposición. Don Claudio, tiene la palabra. Muy amable, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias primero por la invitación. Y en primer lugar, excuso, ¿cierto?, desde ya al director nacional titular, don Juan Araya, que en este minuto se encuentra, como usted bien dice, como el presidente señala, en Comisión de Servicios en el extranjero, por lo cual, digamos, en mi calidad de subrogante, digamos, le expondré sobre los temas que a esta comisión interesan. Me acompañan en esta reunión dos colegas del Servicio Nacional. A mi izquierda la señora Ana Karina Ochoa, que ella es jefe de la unidad minera de la Subdirección de Fiscalización, y a mi derecha el subdirector de Fiscalización de la Dirección Nacional, don Javier Uribe Martínez. Dicho lo anterior, voy a, en una pequeña introducción, comentar o hacerles presente, por lo menos, digamos, la razón de ser, ¿cierto?, que tiene nuestro servicio. El servicio de aduana, de conformidad a la ley orgánica del servicio y conforme a la misma ley de aduanas, la ordenanza de aduanas, es un servicio fiscalizador encargado, ¿cierto?, del control y de la fiscalización de todas las mercancías que ingresan y salen del país.
En ese contexto, nuestro rol, en consecuencia, en la actividad del comercio exterior es de la mayor relevancia, en el sentido que nos toca, entre comillas, controlar el ingreso y salida de las mercancías. Esta idea de controlar y fiscalizar el ingreso y salida de las mercancías debe entenderse en un sentido no literal, pues si nosotros controláramos y fiscalizáramos todas las mercancías que ingresan y salen por los puertos, obviamente entrabaríamos el comercio, ¿cierto? Y definitivamente las mercancías no tendrían ninguna posibilidad de circular en un tiempo razonable y prudente. Por lo mismo, digamos, la estrategia del servicio en materia de control y fiscalización está dada por el control físico de las mercancías o el aforo físico o la solicitud de carpetas en un porcentaje de ingreso principalmente del 5 al 7%, digamos. Las demás mercancías son objeto, digamos, de análisis de riesgo y por unidades especiales, digamos, situadas en la propia Dirección Nacional y también, ¿cierto?, en las direcciones regionales. Este análisis de riesgo, digamos, supone, obviamente, funcionar sobre la base de filtros que se manejan en la Dirección Nacional, en la Subdirección de Fiscalización, considerando distintos parámetros, distintos rubros, como son los países de origen de las mercancías, la naturaleza de las mercancías, los agentes de aduanas involucrados, en fin, los clientes, los precios declarados, en fin, distintos elementos que de una u otra forma, digamos, constituyen la destinación aduanera en particular. Obviamente el énfasis está puesto en la importación y hoy en día, a partir de la reforma tributaria y básicamente a partir de la modificación que operó a partir del año 2015 en virtud de la ley 20.780, que es la ley sobre reforma tributaria, nuestros énfasis han sido puestos también, sin perjuicio que antes también había control y fiscalización, pero principalmente también ahora en exportación. Básicamente por la creación de una figura nueva, que es básicamente el contrabando de salida, una modificación al artículo 168 de la Ordenanza de Aduana, conforme al cual, cierto, se sanciona como contrabando toda aquella mercancía que no se presente a la aduana, o bien que pase por puntos no habilitados. Y me aprovecho precisamente de esta circunstancia, de esta figura, digamos, de la no presentación de las mercancías a la aduana para introducir, ¿cierto?, el tema de lo que nos ocupa, es decir, del tema de la salida de mercancías, concretamente del litio, por puntos, básicamente, por puntos no habilitados, no tanto por puntos no habilitados, sino que más bien en la medida que no son presentadas a la aduana. La presentación a la aduana por propia disposición legal, por propia disposición de la ordenanza de aduana, se verifica a través del documento de salida. Y nosotros tenemos definido ese documento de salida como la declaración única de salida, concretamente la declaración de exportación. Ahí tenemos, ¿cierto?, la configuración del presunto delito de contrabando de salida. A través de ese instrumento, en consecuencia, nosotros nos hemos sentido más fortalecidos para efectos de llevar a cabo controles de salida, precisamente de mercancías de distinta naturaleza, entre ellas el litio. Sean estas primeras expresiones, en consecuencia, para introducir el tema respecto de lo que es nuestro rol y para contarles de alguna manera más pormenorizada lo que hemos estado haciendo desde el año 2014 en adelante y principalmente a partir del año 2015, cuando entra en pleno vigor, la reforma tributaria. Yo daré las pinceladas principales de lo que es nuestro quehacer y sin perjuicio de las intervenciones de mis dos colegas que me acompañan, digamos, y de las preguntas que quieran hacernos, digamos, obviamente a cada uno de nosotros. El programa de control de las exportaciones de productos mineros nace, diría, a partir del año 2014 y en ese sentido podemos considerar fundamentalmente a partir del año 2014 distintas áreas que definitivamente nos ocupan. Primero, la creación, ¿cierto?, de unidades especiales de fiscalización a posteriori. Ya les comentaba de que nuestro ingreso, nuestro control en el ingreso de las mercancías en la línea, como se dice habitualmente en materia aduanera, es prácticamente nulo. No hay un control en la línea, el control, salvo que sea aberrante, ¿cierto? Pero el control en la línea es prácticamente mínimo.
El control importante es el control a posteriori y es el que se realiza, insisto, a través de estas unidades de fiscalización a posteriori creadas, ¿cierto?, o acentuadas, diría yo, a partir del año 2014. Lo segundo, y ya es lo que nos toca de la materia que nos ocupa, dice relación con el fortalecimiento de las capacidades en el laboratorio químico de la aduana. ¿A efectos de qué? De poder hacer análisis, ¿cierto?, de las muestras extraídas en las exportaciones de los productos mineros. Ello supone, ¿cierto?, también la compra de equipos, reactivos, insumos y materiales propios para el laboratorio que tenemos hoy día ubicado en la ciudad de Valparaíso. Dentro de este programa de control de exportaciones de productos mineros se constata también, o les comento, sobre el aumento de la dotación de funcionarios fiscalizadores en las aduanas para la exportación de productos mineros. En este sentido, la reforma tributaria nos otorga, nos entrega mayor dotación y precisamente en función de eso hoy día estamos insistiendo y estamos trabajando fuertemente, ¿cierto?, como ya les explicaré más adelante, digamos, en lo que es precisamente nuestros controles a posteriori. Y por último, ¿cierto?, dentro de esta primera etapa en el año 2014 está la determinación y la localización de un laboratorio en la zona norte del país que estamos definiendo y que, insisto, tiene un alto costo en lo que es infraestructura, equipamiento, dotación, etcétera. Y lo importante es que estamos pensando en productos mineros de exportación, tanto metálicos y no metálicos. Y cuando estamos hablando de no metálicos, precisamente estamos hablando de litio, yodos y nitratos. Ahora bien, en particular, lo asociado a la minería no metálica, como el caso del litio, la estrategia fundamental está dado por el muestreo y el análisis químico de las muestras a partir del año 2016. En eso estamos. Y yo les puedo comentar de que dentro de la programación que tenemos planteada para el año 2016, 2017 y 2018, tenemos pensado en analizar en el año 2016, y ya estamos en ello, alrededor de 198 declaraciones de salida, con un total de 22 productos que incluyen esas declaraciones de salida con productos metálicos y productos no metálicos. Y dentro de los no metálicos, vuelvo a repetir, el yodo, el litio y los nitratos. En el año 2017, total de las dosas analizadas proyectadas es 277 con 23 productos donde se repiten los productos no metálicos, insisto, yodo, litio y nitrato. Y en el año 2018 tenemos pensado el análisis de 297 DUS, declaraciones únicas de salida de exportación, esa es la terminología en verdad, a eso me refiero, con un total de 24 productos que contienen, insisto, en los productos no metálicos que interesan a esta comisión, ¿cierto? Insisto, el yodo, el litio y los nitratos. Dentro de los productos metálicos propiamente tal, tenemos los concentrados de cobre, de fierro, de molibdeno, metales preciosos, tales como el metal doré, los cátodos y los graneles y las escorias de cobre. Esos son los metálicos propiamente tal, pero los no metálicos, insisto, y a los que ustedes o a esta mesa interesa, están dados fundamentalmente por el yodo, el litio y los nitratos. Decía yo que a partir del año 2015 nos cambia la perspectiva por lo que ya les indicaba. En primer término, ¿cierto?, se modifica la ordenanza de aduana y nos entrega una herramienta más como es una figura que es el contrabando de salida, básicamente por la no presentación de las mercancías a la aduana en la forma que ya la hemos comentado. También en ese minuto procedemos, ¿cierto?, a dictar diversas instrucciones, una de las cuales está inserta en la resolución 7558, que empieza a regir en el año 2015, y fundamentalmente dice relación con exigencias que empezamos a imponer en las exportaciones de productos mineros. Y básicamente se debe adjuntar en las exportaciones un certificado de análisis que señale todos los elementos pagables y penalizables. Asimismo, la resolución exige la necesidad de que los exportadores avisen anticipadamente el embarque de las mercancías a fin que la aduana tome las medidas de fiscalización oportunas. Y también norma que los productos mineros, tanto metálicos como no metálicos, deben describir las mercancías indicando todos los elementos pagables y penalizables. ¿Por qué este énfasis? Este énfasis es dado básicamente porque antes de la reforma lo que ocurría era básicamente que las declaraciones de exportación de los productos habían declaraciones principalmente sobre oro,
cobre y litio. Pero cuando se entra a establecer este tipo de exigencias, nos damos cuenta de que definitivamente, y por los análisis que se han empezado a hacer, digamos, dentro de algunos de estos se incluyen no solamente el que se declara, sino que otros tantos más que no se declaran, ¿ya? Esa es nuestra principal preocupación. Nace ahí un oficio, y principalmente destaco esto, un oficio a Sokimich, donde el director nacional consulta, donde Sokimich le consulta al director nacional sobre cuáles son los productos que definitivamente deberían estarse al cumplimiento de la exigencia que yo le he señalado. Si está referido a los productos de la minería no metálica y si básicamente el litio está incluido dentro de aquellos. La respuesta tajante y concreta es que las exportaciones de Sokimich de este tipo de productos se encuentran sujetos a esta normativa y en consecuencia están obligados a las exigencias que yo acabo de resumir. En el agosto de 2015 se conoce de una fuente abierta relativa a exportaciones ilegales de productos de litio, iniciándose una investigación a las exportaciones de Sokimich Salar, en particular realizadas a una determinada partida relativa a la solución de cloruro de litio. Luego de efectuar el análisis de los valores declarados, en septiembre se emite un primer informe de análisis respecto a las exportaciones del litio, generándose una hipótesis de riesgo aduanero en el sentido que pudiera haber subvaloración de exportaciones de salmuera y o posibles diferencias del producto que se declaran en las DUS con respecto a lo que realmente se exporta. O sea, diferencia de lo que se indica en el documento de salida y diferencia en lo que realmente indica o señala la exportación del producto. ¿Cuáles son los primeros resultados de la investigación? En octubre del 2015 se solicitaron al agente de aduana encargado de las exportaciones de Sokimich, concretamente al señor Jorge Steven, 117 carpetas de exportaciones, o algunas de ellas relativas a exportaciones de la solución de cloruro de litio, del periodo 2012 al 2015, exportaciones de carbonato de litio, periodo requerido del 2013 al 2015, 6 carpetas, y exportaciones de hidróxido de litio, periodo requerido 2013 al 2015, 6 carpetas. Esto que generó un análisis de estas operaciones y se coordinó el accionar, ¿cierto?, con el Ministerio Público para no entorpecer la acción en curso. Como ustedes bien saben, el Ministerio Público tiene hoy día una investigación importante en la cual nosotros también hemos estado trabajando conjuntamente con ellos y respecto a la cual me referiré más adelante en lo que hemos complementado el servicio de aduana en cuanto a las denuncias que hemos formulado nosotros en particular. En concreto, y conforme a lo que yo ya les he comentado, denunciamos en definitiva a la Fiscalía en marzo de este año al Ministerio Público un contrabando de salida de los que yo le he señalado por la figura nueva, por el 169 de la Ordenanza de Aduana, en el sentido que habría emisión de certificados de análisis que no corresponden a la mercancía despachada, certificados de análisis que no corresponden a la mercancía despachada, contratos de exclusividad, es decir, trato de directo, es decir, sin intervención de comisionista, no obstante que se declara la intervención de comisionista, digamos, y operaciones con empresas vinculadas, presunción en consecuencia de sobreprecio en la refacturación en el exterior. Paralelamente, hemos trabajado con la SECHEM, la Corporación Chilena de Energía Nuclear, de hecho, y también con Corfo. De hecho, en agosto de 2015, con Corfo y SECHEM, hemos sostenido diversas reuniones de trabajo para las exportaciones precisamente y para la colaboración entre las tres instituciones para informarnos en definitiva respecto de las exportaciones realizadas por Sokimich Salar. Se entrega información y en concreto SECHEM solicitó a la aduana informar de un grupo de 100 operaciones de exportación sin la obtención previa de la autorización que debería otorgar SECHEM. Estas exportaciones, en consecuencia, se habrían realizado sin la autorización respectiva del organismo competente, que en este caso era SECHEM. También en septiembre de 2015 se recibe comunicación de SECHEM donde se solicita la cooperación de aduana para que aduana exija, antes de la salida de las mercancías, antes de la exportación de las mercancías, un certificado previo o un visto bueno que acredite la autorización de SECHEM.
Conforme a esto, nosotros emitimos en este año una resolución exenta, conforme al cual, en el caso concreto de las exportaciones de litio de Sokimich o de cualquier otra empresa, obviamente, que nos informen acerca de los concentrados, derivados o compuestos de las mercancías solución de cloruro de litio o salmuera de litio. Concretamente, se debía acompañar o se deben acompañar las respectivas autorizaciones otorgadas por SECHEM, para las empresas que estén exportando estos productos, y al extremo que este documento constituye para nosotros, desde el punto de vista de aduana, un documento de base sin el cual, si no se acompaña, la mercancía o la declaración presentada no se acepta a trámite y, consecuencialmente, el servicio de aduana puede rechazar la salida de estas mercancías del país. La importancia, obviamente, de esta diligencia o de este trámite o de esta gestión, incluso con la cooperación entre SECHEM y aduana, ha sido fortalecer definitivamente la facultad fiscalizadora que SECHEM tiene en orden a autorizar las exportaciones de litio en especial y de las variedades que yo le he señalado, en orden a que, en definitiva, si no se cuenta con el documento respectivo, ¿cierto?, aduana no acepta trámite el documento de destinación, la DUS respectiva, y definitivamente el producto en consecuencia no puede salir del país. También con motivo de las reuniones que hemos sostenido con Corfo y con SECHEM, se inicia un proceso de colaboración institucional para la búsqueda e implementación de mecanismos técnicos necesarios para el muestreo y análisis químicos. Ustedes comprenderán de que todo este proceso supone recursos importantes, digamos, y en ese sentido la colaboración que podamos tener con SECHEM y con Corfo respecto de este tipo de actividades, sin lugar a dudas, ayuda, ¿cierto?, al trabajo conjunto y a obtener resultados conjuntos, también dado el intercambio de productos, de materiales o profesionales que en definitiva se dé. Este convenio entre los tres organismos, aduana, SECHEM y Corfo, en definitiva, ¿cierto?, ha sido clave para nosotros en lo que dice relación con la estrategia de fiscalización del litio, por cuanto se ha materializado en la implementación y validación de metodologías de trabajo, de análisis, tratamiento y manejo adecuado de las muestras, y que nos permiten a los organismos del convenio profundizar en forma clara y precisa respecto de los productos que son exportados realmente al extranjero, ¿ya? El objetivo del convenio, en definitiva, es trabajar colaborativamente con los organismos vinculados en la actividad de exportación de estos productos que se obtienen a partir de la extracción de muestras del Salar de Atacama, para conocer en detalle los contenidos de dicha exportación. En el fondo, nosotros estamos no ciertos, pero casi seguros, que lo que se declara, en definitiva, no es precisamente lo que se exporta. Y ese es nuestro problema, y para eso toda nuestra vinculación con los organismos asociados y toda nuestra relación, ¿cierto?, y en el trabajo profesional con muestras, con laboratorios, y el trabajo conjunto que podamos hacer entre todos los organismos que de alguna manera tenemos que ver con la exportación de este producto. Hay un hito importante que queremos hacerles presentes, que en coordinación con el Ministerio Público, recientemente, hace menos de 15 días, concretamente el 29 de junio del año en curso, se ejerció una acción de fiscalización y toma de muestras en la región de Antofagasta para la fiscalización de la planta de salar de Sokimich, y que permitió, ¿cierto?, la realización de un muestreo in situ de la solución o salmuera de cloruro de litio, carbonato e hidróxido de litio. Hoy en día se encuentra en análisis químico, dado las muestras que ya se tomaron, y definitivamente estamos trabajando en la hipótesis definida sobre si existe concordancia, entre lo declarado y lo que sale. Esa es nuestra principal preocupación respecto al tema del tema que nos ocupa. También estamos pensando, ¿cierto?, en un programa de filtro de selectividad para otras operaciones de muestreo, también de solución de salmuera de litio, esta vez en el puerto mismo, es decir, como acciones prácticamente sorpresas, a efectos que las empresas no sepan de antemano, digamos, de nuestras acciones. Sin perjuicio de la acción de fiscalización, que ya he comentado que miran al meollo del asunto, nosotros también hemos denunciado situaciones irregulares
en función de lo que nosotros técnicamente denominamos infracciones reglamentarias, es decir, infracciones por incumplimiento a la normativa más bien de la tramitación propia ante el servicio de aduana. Y de hecho la empresa Sokimich Salar, ¿cierto? Resumidamente, ha sido objeto de 154 denuncias reglamentarias con distintos tipos de multas económicas todas, y lo mismo, ¿cierto? Ha ocurrido en el año 2016, que ya llevamos a esta altura 200 denuncias e infracciones por infracciones, ¿cierto?, a las reglamentaciones nuestras, más bien, insisto, sobre la base de las tramitaciones o incumplimiento de las tramitaciones propias de la aduana. Es cuanto tendría por informar por ahora. Muchas gracias, señor director. No sé si quiere darle la palabra a su... Sí, complementar alguna... El micrófono, por favor, su nombre y su cargo para la transcripción taquigráfica. Sí. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Uribe, soy el subdirector de fiscalización. La idea es complementar algunas indicaciones a la exposición que acaba de hacer el director, en orden a hacer énfasis en algunas materias. Es cierto que nosotros teníamos una debilidad quizás en cuanto a la fiscalización respecto de lo que son las exportaciones, y eso ha sido enfrentado con las acciones concretas que ahora se han señalado en coordinación con los organismos a los que se ha hecho mención. El proceso del control minero en general, y que incorpora a lo que es la minería no metálica, toma un cierto tiempo, porque la acción fiscalizadora no se agota en la línea, en el puerto, por decir así, sino que requiere, después de que se toma la muestra, de un análisis, y para hacer esos análisis se requiere validar las técnicas de esos análisis, y eso demora un tiempo. Son principalmente 3 los productos que hoy día estamos fiscalizando, aquellos que se han mencionado, que es el cloruro de litio, respecto del cual sí, hoy día nuestro laboratorio cuenta con una técnica que está validada, no así respecto del carbonato, respecto a lo que también se ha tomado muestra, pero aún no está validada la técnica, que debería estar lista a fin de año, y lo mismo respecto del hidróxido. Ahora, para hacer una relación, creo que es importante tener claro que la acción de la aduana no apunta a obtener derechos aduaneros que no hayan sido pagados. Todos sabemos que las exportaciones no están gravadas con derechos aduaneros. Lo importante entonces es saber la consecuencia que eso puede tener para la renta interna, para la tributación interna. Toda vez que una subvaloración de la mercancía o la no declaración de algunos elementos puede implicar, a través del ejercicio de nuestra acción fiscalizadora, el poder eventualmente descubrir entonces si esos productos han sido subvalorados, y al mismo tiempo si existe en relación con ellos una no declaración como se exige. Muchas veces se hace mención a que existen contratos que están aquí asociados, pero nuestra acción y en lo que es el tema del valor, que tiene un concepto técnico, nos obliga entonces a que nos declaren todo aquello que va saliendo. Es por eso que, pensando en la vinculación que hay en cuanto a la renta interna, nosotros ahora a fin de mes vamos a tener algunas reuniones para cruzar información con el Servicio de Impuestos Internos en relación con estas acciones fiscalizadoras que estamos llevando adelante. Por último, solo agregar y precisar que si bien es cierto, hoy está establecido en nuestra reglamentación con ocasión de la reforma tributaria la posibilidad de perseguir lo que se llama el contrabando de salida, que está establecido en el 168 y que apunta específicamente en la mercancía. No es menos cierto que con ocasión también de la reforma tributaria hubo una modificación al artículo 169. En ese artículo 169, que no está asociado al contrabando, sino que está asociado a los delitos de falsedad más bien documental, a declaraciones maliciosamente falsas. Y en el agregado del inciso final del artículo 169 se estableció la posibilidad de entonces de hacer revisión al valor. Y eso permite entonces que nuestra acción fiscalizadora pueda ser más amplia y más concreta. Solo eso. Gracias. No sé si quiere darle la palabra
Por favor, su nombre también y su cargo para la... Mi nombre es Ana Karina Ochoa, soy la jefa de la unidad minera de la Subdirección de Fiscalización de la Dirección Nacional de Aduana. Yo también quisiera precisar algunos temas relacionados con el concepto de fiscalización en línea y a posteriori en el sector minero. Aquí nuestro director comentó que los riesgos asociados a las exportaciones de productos mineros se refieren a diferencias en el valor. Y eso claramente está marcado por la naturaleza y el contenido de algún elemento que es fiscalizado y que pueda estar contenido en estos productos mineros. Pero también es de nuestro interés y se han evaluado desde el punto de vista de la estrategia de fiscalización minera y de la gestión de riesgo, diferencias en las cantidades. Por tanto, la fiscalización minera ha sido levantada en el marco de este proyecto de reforma tributaria con especialistas mineros que van a trabajar y están trabajando ya en temas como el litio y otros productos de la minería metálica, revisando contratos y revisando la valoración de la mercancía. Pero también hay un grupo de fiscalizadores que ya está trabajando en terreno mismo al momento del embarque de las mercancías, justamente con el objeto de verificar que en términos de las cantidades de los productos que se están embarcando y de los procesos de muestreo que se están realizando, algunos por las empresas propiamente tal y otros por nosotros ya, nos permiten obtener estas muestras, tan valiosas muestras, para después poder hacer un proceso de análisis químico. Por tanto, a mí me gustaría precisar que la gestión de riesgo que hoy día hace el Servicio Nacional de Aduana es diferenciada dependiendo de los riesgos que persigue. Hoy día en la línea, como decía nuestro director, al momento del ingreso y salida física de las mercancías, nuestra fiscalización es menor. Estamos hablando de un 4 o 5% entre revisiones en la línea, pero eso se debe a que en ese momento lo que nosotros atacamos allí son los riesgos de tráfico ilícito de mercancías. Aquellas mercancías que pueden dañar la salud pública, el medio ambiente, la seguridad, y es así como, por ejemplo, hoy día tenemos unidades especializadas en el ámbito de drogas que actúan principalmente en la línea. Y es allí donde enfocamos nuestros recursos para la selección de revisión en la línea. Pero en la línea, en ese momento, es muy agotado el tiempo y las técnicas y las recomendaciones de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, es que temas como este, como la fiscalización del valor y especialmente en el tema que nos interesa, en exportaciones de un producto tan interesante y tan valioso para nuestro país, requieren un tiempo mayor, de hacer un análisis mucho más profundo y también auditorías. En el programa de control de exportaciones mineras también está considerada la contratación de auditores que tienen experiencia en minería para llegar en etapas posteriores, inclusive a estos análisis que se hagan de diferencia, a llegar a hacer auditorías que por lo demás ya estamos realizando en algunas empresas mineras este año. Así que eso quería agregar para que ustedes tengan una gama completa en general, y en particular esto también se va a aplicar a la minería no metálica, y dentro de la minería no metálica y en la estrategia de fiscalización se ha determinado que el litio es de nuestro principal interés o primer interés dentro de la minería no metálica. Y de hecho estaba considerado en la estrategia cuando se levantó, y tuvimos que adelantar, digamos, algunas acciones, y es muy interesante para nosotros poder contar, como decía nuestro subdirector, con técnicas validadas para análisis químico de estos productos. Se ha investigado mucho, tanto nuestra jefa del laboratorio químico, que no está presente acá, pero voy a hacer voz por ella, ha investigado internacionalmente respecto de las técnicas, y bueno, el que más sabe aquí de ese tipo de análisis es la misma empresa fiscalizada. Por tanto, nosotros hemos tenido que buscar, digamos, generar esas competencias y que sean válidas, estén técnicamente validadas para después enfrentar algún proceso posterior, ya sea en una denuncia o en alguna liquidación, o eventualmente, lo que decía nuestro subdirector, también en un proceso que va más allá de nuestro servicio, que es con el servicio de impuestos internos. Así que eso solamente quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias. A los diputados, si quieren formular alguna pregunta. Diputado Lemos. Quiero formular. Mira, a ver. Antes de la reforma tributaria, en general la minería metálica y no metálica declaraba. Ustedes hacían algún tipo de muestra, pero no tenían los mecanismos. Yo entiendo que los laboratorios recién lo están implementando después de la reforma. Es decir, todos los que exportaban minerales en Chile, los públicos y los privados, declaraban. Eso es lo que yo concluyo, digamos, de su... ¿sí? Lo que
efectivamente la reforma tributaria nos entregó, sin lugar a dudas, nos entregó recursos e instrumentos, digamos, y cuando me refiero a recursos humanos y materiales. Antes de la reforma, sin lugar a dudas, también había un control, pero obviamente el control no era como nosotros hubiéramos querido, digamos. Obviamente la reforma no entrega mayor elemento y no entrega mayores recursos. Describamos el procedimiento que tenían ustedes. O sea, en general lo que hacía el exportador era declarar. Sí, correcto. Sí. Supongo que declaraba la ley, digamos, del mineral. Supongo que iba certificada por algún laboratorio de ellos, digamos. Si ¿Por qué no ahondamos un poquito en eso? Porque ese es un tema, súper importante para todo, es decir, el tema tributario, que es un tema súper importante, digamos, que aclaremos, no solamente en el tema metálico, o sea, no metálico, sino también en el metálico, porque... En general. En general. Entonces, hoy día el programa de la reforma tributaria, una de sus partes o de su pata, digamos, es precisamente el control minero en general, sea metálico o no metálico, y en eso estamos trabajando. No es que con ocasión de la reforma tributaria, entonces, recién nos preocupemos de que nos declaren, a diferencia de situaciones anteriores. O sea, antiguamente o antes de la reforma, no es que no declararan, sí declaraban. Lo que pasa es que ahora, con la reforma tributaria, con la mayor cantidad de recursos, con el instrumento legal, entiéndase el contrabando de salida, nosotros hoy día podemos profundizar mucho más en nuestra fiscalización y no solo quedarnos en la declaración formal que se hace en el documento, sino que entonces poder revisar aquellas mercancías, ¿no es cierto?, a través de la toma de muestras y el análisis respectivo que nos permitan cotejar si aquello que fue declarado, según el resultado del laboratorio, se condice con esa actuación o con esa declaración. Y entonces poder corroborar si es así o no es así. Pero no es que antes no nos declararan y nos olvidáramos de ello. Sí nos declaraban, pero no teníamos las herramientas necesarias. Pero disculpe, presidente, que pregunte de nuevo. Sí, pero usted cómo, o sea, si ustedes no tenían los laboratorios, no contaban con esas herramientas, ¿cómo fiscalizaban? ¿Cómo demostraban esto? O sea, esa es la respuesta que yo quiero. Porque si no es así, o sea, antes no se hacía. O alguna muestra que ustedes tomaban y la mandaban a algún laboratorio, que no sabemos qué laboratorio, y eso queda formalizado. Entonces, por favor, refirámonos al tema. Si ya este tema es un tema, claramente, digamos, no es una falta, digamos, tampoco yo creo que de aduana, sino es un problema estructural que tenemos nosotros, que estamos demasiado confiados con nuestras exportaciones, pues. Y ese es un tema súper importante que se abordó en la reforma tributaria, pero no se abordó con la profundidad, y hoy día estamos con estos resultados, ¿no es cierto?, mirando a Soquimich, pero en general. O sea, nosotros hicimos una investigación sobre el robo de concentrado de cobre, que al principio se había derivado que el robo de concentrado de cobre era Enami el que lo compraba. Al final, al parecer no era así, pues era un exportador, digamos, o un maquilador privado que exportaba, y fuimos a aduana, y aduana, la verdad que no podía demostrar, digamos, el trazado, digamos, la traza, digamos, del mineral, ni nos podía demostrar, digamos, el tipo de ley, en fin. Entonces ahí nosotros encontramos en esa comisión de que efectivamente era formalidad y que en aquella ocasión, ¿no es cierto?, se nos dijo que se le solicitaba al privado que contratara un laboratorio y llevara las muestras. Entonces eso es una facilidad inmensa, digamos, porque obviamente no hay un organismo. Yo no sé si tiene que ser en aduana justamente que suceda aquello, porque este es un trabajo que tiene que funcionar con impuestos internos, me imagino con la SECHEN, con Corfo y otros organismos, digamos, que puedan de alguna manera recurrir a eso y tener un resultado mejor. Ahora, yo entiendo que ustedes están hoy día llevando a cabo un laboratorio,
en Valparaíso, y qué pasa con lo que pasaba al norte, ¿no? Y donde tenemos la mayor exportación, ¿no? Otra cosa que me quedó dando vueltas fue este tipo... Termino, presidente, termino. Esta es la pregunta bien importante que quede claro. La pregunta del diputado, y yo quisiera complementarle la misma pregunta para que quede claro. Antes del 2016, en las partidas no solo de litio, de cobre, de oro, de plata, de hierro, aduana, hace controles de fiscalización en términos de lo que está diciendo el exportador de lo que está exportando, o simplemente se limita a visar un documento que le llega del exportador. Quisiera que nos dejara clara la respuesta en la comisión, porque esta es una comisión, repito, investigadora, y es importante, tal como lo ha planteado el diputado, la respuesta de aduana en esta materia. No solamente el litio, también el diputado ha planteado cobre y los otros minerales. Queremos saber qué es lo que hace aduana en relación al patrimonio de nuestro país, particularmente minero. Entonces quisiera que nos informara. A ver, señores diputados, efectivamente, a partir de la reforma tributaria nosotros tenemos más recursos y más elementos como para realizar procesos de fiscalización. Antes de la reforma tributaria, que es la pregunta que a usted le interesa, obviamente, y no le vamos a faltar a la verdad, por decirlo de alguna manera, nuestros recursos eran mucho más menores y en consecuencia a lo más cierto en nuestro laboratorio que tenemos en Valparaíso, con nuestros recursos y con alguna asesoría de alguna universidad de acá, de mismo Valparaíso o incluso de Santiago, hacíamos algunas investigaciones sobre las muestras que definitivamente obteníamos. Ahora, si usted compara... ¿Muestras mineras? Sí, mineras, absolutamente, principalmente. Pero obviamente si usted compara, y si nos están preguntando por el nivel de fiscalización que existía con antelación, obviamente era menor que la que hoy día tenemos, pero había fiscalización en menor grado. Sí, esa es la respuesta más clara, no sé si... No sé si le parece, diputado, que pudiéramos, para que usted siga con la pregunta, pedir que aduana nos informe con relación a las fiscalizaciones anteriores al 2015, cuántas se hicieron en control desde el punto de vista de lo que está planteando, para tener una idea aproximada de cómo nuestro país anteriormente, ¿no verdad?, controlaba nuestra principal riqueza, si lo hacía una vez al año, cada 3 años, todos los meses, para tener una idea aproximada, porque independientemente de los recursos, esta es una atribución de aduana, desde el punto de vista del control. No sé si les parece, ¿sí? Ok. Por favor. Esa pregunta que se va a realizar es que en su momento hubo una comisión tripartita de aduanas, servicios de impuestos internos y Cochilco, que metió una normativa que ha sido muy cuestionada, sí, el 2005, donde se estableció un mecanismo de control de las exportaciones mineras de concentrado de cobre. ¿Por qué? Porque era el principal producto exportado y el de mayor riesgo frente a la minería de las exportaciones de cátodo. Y ese mecanismo estableció un sistema para que aduana registrara organismos de inspección, para que estos organismos de inspección contratados por las empresas mineras certificaran el peso del embarque y obtuvieran una muestra minera. Y también la aduana tenía que tener registrado su registro, ustedes ven en la página web, después están los organismos que la aduana, los laboratorios de ensayos que iban a hacer esos análisis químicos. ¿Ya? ¿Por qué digo que este mecanismo ha sido cuestionado públicamente? Claro, porque son las mismas empresas mineras que contratan a los servicios de estas empresas, que por lo demás son bastante pocas, estamos hablando de 4 o 5 empresas a nivel nacional. Y bueno, la aduana además en esa normativa para el concentrado del cobre decía, mire, del 100% de los embarques de concentrado realizados por la minería pública o privada, en contenedores, a granel, como fuera, este organismo de inspección tiene que obtener una muestra y sacar una contramuestra para aduana, y la tiene que enviar al laboratorio químico de aduana en un lapso de 20 días. Y eso ocurrió desde el año 2005. Y ese mecanismo que se aprobó en su momento por distintas consideraciones técnicas, seguramente de recursos, y de esa fecha hasta antes de la reforma, la verdad es que había muy pocos recursos para poder hacer análisis de esas contramuestras. Yo solo por darle un dato, creo que el 2015 propiamente tal, que bueno, son muestras de los años anteriores, 2014, porque son desfasadas, se hicieron análisis a 18 DUS.
porque además la normativa nuestra tenía debilidades, no establecía una condición técnica que debía, si hay algún minero por aquí me podría entender, una muestra compósito, que en el fondo es una muestra resumen de todo el embarque, porque estamos hablando de embarque de minerales de 3 días continuos, de correas transportadoras. Entonces la cobertura que teníamos como fiscalización de análisis de esas contramuestras era pequeñísima, teníamos debilidades normativas y teníamos pocos recursos. Las diferencias que se pueden haber encontrado en ese momento no fueron significativas, pero además no eran importantes en términos de mostrar una cantidad importante de embarques, de distintas empresas mineras, etcétera, etcétera. Esto hoy día ha cambiado drásticamente porque claramente hay más recursos y nuestro laboratorio en esa época tampoco hacía los análisis internos, lo mandaba a su vez a analizar a laboratorios externos. Hoy día ya se venía desarrollando, incluso antes de la reforma tributaria, pero con mayor énfasis con la reforma, que sea el laboratorio propio de aduana que genere estos análisis, y hoy día tenemos validadas técnicas, capacidad de análisis de cobre, oro, plata, molibdeno y una serie de elementos más. Creo que quedan 2 elementos que no tengo muy claro en este momento que le falta todavía a nuestro laboratorio químico para hacer ese análisis, de manera tal de tener independencia absoluta y poder muestrear y analizar químicamente solo aduana, sin la intervención de terceros. Entonces, ahí hay una distinción que hacer entre la minería metálica y específicamente el concentrado de cobre versus el resto de la minería. En el resto de la minería, y específicamente en la minería no metálica, bueno, también es de nuestro interés el hierro, por ejemplo, que usted mencionaba, los embarques de molibdeno también están siendo hoy día supervisados, también se va a hacer análisis del molibdeno, como subproducto del cobre y como producto propiamente tal. Pero en la minería no metálica la fiscalización era bastante más débil, porque además la normativa no exigía que el resto de la minería ni siquiera nos declararan los elementos pagables y penalizables. No exigía que se presentara un informe de análisis químico como hoy día sí se exige. Hoy día lo estamos recibiendo, lo estamos revisando, lo estamos observando y denunciando. Entonces ahí hay que hacer una distinción y probablemente lo vamos a hacer cuando le respondamos de las cantidades de revisiones tanto en línea como a posteriori que se hicieron en su momento a estas 2 áreas, digamos, de fiscalización minera por parte del servicio. Bien, diputado, no sé si usted tenía una segunda pregunta. Terminar diciendo, ustedes analizaban el tema de la exportación, ¿no es cierto?, con dónde va el envío, ¿no? Y encontraron diferencias, digamos, de precio. El tema del precio de transferencia, uno podría decir que hay un problema ahí, fundamentalmente los no metálicos, a que se refieren a la investigación que estamos haciendo. Director, si quiere darle la palabra por favor. Sí, hemos hecho, producto de esas investigaciones, hemos podido detectar, haciendo solicitudes de antecedentes a la empresa, que no se justificarían envíos a través de un intermediario, a quien en definitiva ese intermediario después termina vendiendo al destinatario final, y esa intermediación, la verdad es que en principio no respondería a una justificación ni una razón quizás de negocio que pudiese explicarse por sí sola. Y eso podría, en definitiva entonces, y eso nos ha abierto una hipótesis para entender que eventualmente podría haber una subvaloración, porque en el fondo se vende más barato, porque así se renta menos, y al rentar menos se paga menos o se tributa en una menor cantidad. Entonces, si usted me pregunta por antecedentes concretamente, le respondo que sí hay elementos que dan pie para pensar que habría, sí, precios de transferencia, sí. Podría haber una situación en ese sentido. Diputado Gaona, yo quisiera hacerle una serie de preguntas relacionadas con el tema. Quisiera partir porque una de las cosas que hemos visto y queremos tener absoluta certeza es que, como ustedes saben, la empresa Soquimich ha estado en el ojo del huracán durante el último tiempo, particularmente con recursos económicos entregados para las campañas políticas. Yo presenté una denuncia a la Fiscalía, porque cuando hay esta gran conmoción pública en relación a platas para la política, uno se pregunta qué hay, ¿no es verdad? ¿Qué hay? ¿Por qué? Y perdónenme, como estamos en una cámara política,
uno puede entender que empresas cuyos dueños son y fueron directivos de un partido de gobierno anterior, del gobierno pasado o de un partido político, puedan apoyar a sus candidatos. Eso solo uno lo entiende. Pero acá en este caso Soquimich entregó recursos políticos a actores de todos lados. Entonces uno dice, ¿por qué? Y la denuncia tiene que ver con la probabilidad de lo que se denomina cohecho pasivo, donde un organismo no actúa y al final eso hace que la empresa tenga algún... y lo que quiero preguntar tiene que ver con eso. Yo lo hice esta pregunta el año pasado. Se la hice a Aduana en mi rol de fiscalizador. Aduana hizo una respuesta. Pregunté por la exportación de salmueras de Soquimich. La respuesta de Aduana que se me llegó no informaba la presencia de exportación de salmueras. Tuve que rehacer la pregunta porque la había omitido cuando aparecía claramente expresada. La respuesta de Aduana fue que habían entendido que se trataba solo de Soquimich Comercial Sociedad Anónima y no Soquimich Salar. A mí me gustaría que me aclararan eso, porque la verdad es que Soquimich, y todos entendemos, de que es una sola empresa. Quisiera también que me aclararan dos temas que son relevantes desde el punto de vista de esta investigación. Soquimich ha estado exportando salmueras hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Yo creo que es ilegal la exportación de salmueras y creo que finalmente eso ha sido porque no hay fiscalización, ni de aduana, ni de la SECHEN, ni de nadie. Y por lo tanto quiero que se me explique, porque entiendo que la aduana, que Soquimich, por cierto, es una empresa que quiere obtener los mayores beneficios, ya el año, hizo una presentación a aduana, el año noviembre del 2006. Ya en esa época exportaba soluciones, salmuera, y preguntó para que le cambiaran la denominación. La aduana contestó y determinó que el producto, porque querían una reclasificación aduanera, y contestó que la clasificación arancelaria que de aquel tiempo, 2006, eso que había estado operando desde los años 90 y exportando salmuera desde los años 90, dijo, la subpartida debe ser la 25309000, productos minerales, capítulo 25, materias minerales no expresadas ni comprometidas en otra parte. Quisiera que me explicara el razonamiento y qué significa el punto de vista aduanero y arancelario. Entiendo que ahí tenemos un problema de merma económica y quisiera tenerlo claro. Segundo, me gustaría saber, el actual director fue director de aduanas anteriormente, el año 2011. Me gustaría que me contaran qué tiempo, porque la verdad es que en ese tiempo también entiendo que había dificultades desde el punto de vista de fiscalización. Me gustaría saber también cuando yo emití esta solicitud de información, toda la información que me llegó era que no se hacía prácticamente nada. Incluso la SECHEN me contestó que ellos no tenían injerencia. Después de ir a hablar, pidió y aquí quedó expresa en la comisión, una información jurídica, un estudio jurídico para poder clarificar el tema. Entonces, a mí me queda claro que la SECHEN no le dio importancia a este tema anteriormente, cuando su razón era de que el litio podía usarse en la fusión. Pero dado que era un elemento para la fusión, aduana tampoco le dio importancia. Entonces a mí me gustaría saber también cuál es el criterio que tiene aduana. Esto usted ahora me comenta que lo está manejando como mineral no metálico. Y me gustaría también entender eso desde el punto de vista arancelario. Porque yo entiendo que el arancel que ustedes fijaron en la partida 2530-910, perdón, el arancel
2.539.000, para efectos arancelarios, tiene importancia. El país donde más se destinan este producto del litio es a China. Y con China en ese capítulo no tenemos acuerdo comercial. Entiendo que ese producto tiene y paga arancel. Me gustaría entender bien cuál es el proceso desde el punto de vista económico de nuestro país en ese sentido. Quisiera preguntar, hay una enorme cantidad de toneladas de salmuera que han salido del país y que creo entender, después de la información que ustedes nos dieron, de que el país no sabe efectivamente cuánto litio ha salido. Y por lo tanto, el compromiso, el convenio que la Corfo suscribió con Sokimich y con Rockwood, con ambas empresas, no está debidamente controlada de si su cumplimiento se ha efectuado por parte de la empresa. Porque entiendo que hasta este año, recién este año, las fiscalizaciones de litio no se hacían en términos más que procesales. Incluso la información que nos dio el presidente de la SECHEN es que se hacían en el escritorio sin verificar que efectivamente fuesen así. Y a veces eran fiscalizaciones que se aprobaban después de que el embarque ya había salido. Yo quiero saber si en la aduana también ocurrió eso, en términos de que se despacharon productos sin que la SECHEN las autorizara, que era el requisito desde el punto de vista, entiendo, también aduanero. Por eso quisiera saber bien desde el punto de vista de aduana cómo operaba el sistema. Quisiera también que me dijeran que se inició un proceso, tal como usted lo ha mencionado, de incorporarse o apoyar, mejor dicho, al fiscal en su investigación. Quiero preguntar, usted acaba de plantear de que tienen la presunción de que lo que se declara no es lo que se exporta. Quiero preguntar si ustedes se van a hacer parte de la denuncia, si se van a querellar. Me gustaría tener claro, ¿no, verdad?, el procedimiento legal, si se van a querellar en esa misma denuncia o si van a permanecer pasivos, porque hasta el minuto, y esto tiene ya más de un año, he visto mucha pasividad de los organismos fiscalizadores. Es cierto, y agradezco y creo que es muy bueno que hayan tenido decisión de cambiar y de incorporar una fiscalización mayor sobre todos los minerales. Y felicito y me alegro que a partir de ahora fiscalicemos no solo el litio, sino que nuestra principal riqueza, el cobre, lo demás. Yo he planteado en otras oportunidades desde hace tiempo acá en la Cámara que nuestro país es inmensamente rico en minerales. Y hay aquellos que se llaman tierras raras, que son minerales difíciles de conseguir, que requieren procesos muy particulares y que van en todos estos concentrados que se emiten de cobre en la salmuera y en otros más. Y esas tierras raras o elementos químicos muy importantes, minerales la gran mayoría, se venden a un precio extraordinariamente alto en el extranjero. Y nuestro país no obtiene ningún tipo de ingresos por la extracción de estos minerales de nuestra tierra. Yo quisiera poner también ese tema porque creo que si vamos a cambiar, debiéramos cambiar todo nuestro enfoque minero. Somos el país más rico en muchos materias minerales en Chile, en el mundo. Y si no cuidamos nuestra riqueza minera, ¿quién la cuida? Yo creo que el Estado ha sido demasiado negligente en esta materia. Por eso es que quiero una respuesta más detallada. Entiendo que, por cierto, que están colaborando con la Fiscalía, ¿no, verdad? Suroriente, tengo entendido, que es la que está a cargo del proceso. Entiendo que es así. Centro Norte, sí, el fiscal Retamal. Sí, entiendo que es así. Quisiera también preguntar si hay, en términos de la forma de exportación o los documentos que entrega Sokimich o que entrega Rockwood, alguna diferencia. Me gustaría saber si ambas empresas actúan de la misma forma cuando exportan,
entregan los elementos a aduana de la misma forma, los mismos antecedentes, es todo igual o hay diferencias en términos cualitativos o cuantitativos que permitan a aduana decir, mire, las empresas tienen diferentes formas de entregar la información. También, y por último, en esta parte, me interesa saber también si aparte de los puertos del norte, hay otros puertos de embarque de sustancias de litio, porque uno esperaría que esto se exportara principalmente por el puerto de Antofagasta. Quiero saber si hay otros puertos donde se exporta este elemento. Por mientras, le doy la palabra al señor director para contestar. Bueno, gracias, presidente. La verdad que es un buen número de consultas, digamos, pero en términos y en forma quizás desordenada, digamos, voy a dar respuesta a algunas de las que yo puedo responder y mis colegas como expertos más bien en la materia estarán en situación de responder, digamos, las restantes. Formalmente, efectivamente, don Juan Araya estuvo en la Dirección Nacional por un periodo muy breve, hace un par de años atrás, digamos, alrededor de 4 meses, digamos, simplemente para efectos de convocar al concurso para el nuevo director que asumió en forma posterior, pero simplemente su gestión fue una gestión simplemente para de urgencia y satisfacer, digamos, y dar cumplimiento a la designación del director que en definitiva asumió. Respecto a la relación que tenemos hoy día con el Ministerio Público y con el fiscal que se acaba de designar, la causa esa tiene carácter de reservada y en tal sentido, digamos, a nosotros se nos ha pedido, digamos, absoluta reserva también de la información que él nos ha brindado. Ahora, sin perjuicio de eso, la gestión y la actividad nuestra ha sido proactiva en orden a aportar antecedentes, como hecho ya denunciamos lo que ya le señalaba en el resumen anterior, digamos, y de hecho mi colega precisamente Javier Uribe estuvo en Antofagasta hace 15 días atrás en una gestión precisamente de toma de muestra, digamos, de algunos elementos relativos al litio, que ya sé, que yo también lo comenté, lo que demuestra obviamente nuestro interés y nuestra proactividad en el tema, digamos, ¿ya? O sea, nosotros somos el último elemento de la cadena, es por donde sale la mercancía, ¿cierto? Y definitivamente hay instancias anteriores que definitivamente deben satisfacerse, principalmente ante SECHEM, digamos, que es la institución que definitivamente otorga la autorización para que en este minuto se exporten determinadas mercancías. Pero en general, y respondiendo a la otra cosa, a la otra pregunta que usted nos respondía respecto a las diferencias que hay entre un exportador y otro respecto a la forma. Disculpen. La última cosa con respecto primero a la Fiscalía, para que quede claro en la comisión. Sí. La pregunta es si ustedes se van a querellar. Yo entiendo que como organismos públicos la aduana puede querellar. Podemos hacerlo. Y de hecho entiendo de que se ha querellado en otras circunstancias cuando piensa o interpreta que puede haber un fraude aduanero. Quiero preguntar si se está estimando incorporarse como querellante en la denuncia, porque es muy distinto colaborar que ser parte querellante. Y como organismo del Estado, en este tema, dada lo que usted plantea, de que hay presunción de fraude aduanero, quiero saber si está evaluando querellarse, incorporarse como querellante en la denuncia. Entonces, me gustaría que quedara claro, porque es distinto la opción de colaborador que de querellante. Le entiendo perfectamente su consulta, señor presidente, y como le indicó en una precisión casuística, jurídica importante el colega, en orden a que nosotros estamos pensando querellarnos básicamente en función de la maliciosidad de la declaración sobre el valor, principalmente, que no está referido, digamos, que está en el 169, pero que no está referido por ahora al contrabando de salida, es decir, a las diferencias que definitivamente haya en función de las mercancías que se estén declarando. En ese sentido, el servicio está evaluando y tener una actividad mucho más activa, si usted quiere, en los términos que usted me está consultando, ¿ya?
No sé si respondo, digamos, a su pregunta, en esa parte por lo menos. También usted consultó, y ahí le doy la palabra a mis colegas, digamos, consultó sobre las diferencias que nosotros hacíamos o distintos tipos de formalidades que los distintos exportadores definitivamente tienen que cumplir ante el servicio de aduanas para exportar mercancías. Las normas para uno y para otro son las mismas. Y no hay diferencia respecto a exigencias o a facilidades o a privilegios o a cualquier cosa que uno pueda imaginar respecto a un exportador en función del otro. ¿Ya? En consecuencia, la documentación que nosotros exigimos respecto a lo que técnicamente denominamos documentos de base de los documentos de destinación aduanera, sea de ingreso o de salida, son exactamente los mismos tratándose de determinados productos. Determinados productos requieren vistos buenos, requieren autorizaciones y en este caso concreto del litio, del cual ya me he referido, instruimos a comienzo de año, ¿cierto?, sobre precisamente la autorización de SECHEN como exigencia necesaria para la exportación de cualquiera de los 3 productos relativos al litio. Si no hay aceptación a trámite y no hay posibilidad de que el producto salga. Le asigno la palabra a mis colegas para que definitivamente respondan el resto de la... Señor presidente, solo complementar que es efectivo que existe entonces hoy una denuncia y fruto de la investigación de operaciones que particularmente dicen relación con el año 2015, el delito prescribe en 3 años, se puede avanzar más en ese sentido. Por supuesto que la aduana de manera más completa podrá presentar la querella respectiva, para lo cual va a ser todavía necesario, pensando no solo en la maliciosidad documental que está establecida en el artículo 169 que dice relación con el valor, sino que además si los resultados de los análisis permiten determinar que hay elementos minerales que no han sido declarados, eso nosotros podemos entender que ahí podría haber una no presentación y entonces poder también accionar en cuanto a lo que es el contrabando de salida, que es distinto del tema documental o de la tipicidad documental que está establecida en el artículo 169. Pero estamos recién avanzando, indagando y obteniendo más información, tenemos acceso a la carpeta y se está trabajando en conjunto con el fiscal en todas esas acciones. Podría dar algunos otros detalles, pero producto de la reserva y de la obligación que está establecida en la ley, en el Código Procesal Penal, se nos torna imposible. En cuanto a la pregunta si existen otros puertos por los que pudiese salir litio, sí, hay 2 puertos más, según el resumen que yo tengo acá, pero la verdad es que representan porcentualmente una cantidad bajísima. Todo está principalmente concentrado en la zona de Antofagasta. Son los Andes y la Metropolitana. Pero incluso le puedo dar algunas cantidades en cuanto a revisiones documentales que hemos hecho. No se revisa todo, pero se hace selectividad de acuerdo a los perfiles de riesgo y para que pueda entonces usted apreciar la diferencia o la desproporción entre uno y otro. En Antofagasta se han seleccionado 365 operaciones, en los Andes 5 y en la Metropolitana 1. La verdad. ¿Por qué? Porque por lo que acabo de expresarle. En cuanto al comportamiento de cada una de las empresas Rockwood y SQM Salar, porque particularmente tiene bastantes otras, hay distintas personas jurídicas, digamos, pero SQM Salar, hemos detectado que existen algunos comportamientos que podrían ser relativamente similares. En cuanto a la declaración formal, es la misma, entiendo que clasifican en la misma, sí, en la misma posición arancelaria. ¿Ah? Y hemos pedido más información a Rockwood porque existen algunas dudas también en cuanto a lo que ellos estarían o están declarando. No. Pero, disculpe, perdona. Pero básicamente en el segundo caso estamos tratando de temas de valor, no necesariamente de contrabandos, aquí es distinto. ¿Ya? Eso es, hago una precisión porque en el caso de Sokimich podría, como decía mi colega, tratarse de un tema de contrabando, además de un tema de maliciosidad en el valor. En el caso de la otra empresa tenemos un tema básicamente de temas de valor principalmente, y eso da lugar a una infracción reglamentaria importante,
no constituye delito, pero es muy importante en cuanto al monto de la sanción que definitivamente puede tener que soportar la empresa. Pero en todo caso, no hemos hecho tomas de muestra a las exportaciones que hace Rockwool. Por lo tanto, no puedo descartar, no podría descartarse esa salida. No sé si queda pendiente algo De la más. clasificación que va a haber. En cuanto al tema del arancel, como la verdad es que no tiene una repercusión inmediata por cuanto las exportaciones, como sabemos, no generan derecho aduanero. Por lo tanto, la sanción nunca podría ir aparejada de un cargo, que así lo denominamos cuando liquidamos un gravamen aduanero, sino que más bien las consecuencias podrían ser o son reglamentarias, infraccionales, o penales, digamos. Pero no podría haber, desde otra perspectiva, toda vez que no están grabadas. Sí podría haber un efecto en lo que tiene que ver con la renta interna, y es por eso es que hemos conversado y vamos a seguir conversando, y tenemos una reunión ahora a fin de mes, en julio, con el Servicio de Impuestos Internos, para ver si lo que nosotros hemos recopilado y nuestra fiscalización y los resultados de nuestra fiscalización pueden a ellos a su vez permitirles perfilar en lo que son el ámbito de sus competencias. Exactamente, delitos tributarios. Yo quisiera complementar respecto de la información que usted solicitó al Servicio de Aduanas. Lo que yo entiendo que ocurrió ahí, bueno, la verdad es que la aduana recibe una cantidad de requerimientos importantes de información y al parecer esta solución de cloruro de litio, bueno, la exporta SQM Salar y el grupo SQM en su identificación por RUT es más grande. Tenemos SQM industrial, SQM comercial, entonces al parecer en la forma de la consulta no fue seleccionado ese RUT para poder responder respecto de ese producto. Y es por eso que en un inicio la información de aduana era incompleta, claramente incompleta, porque se buscó por un criterio y no por el criterio global, ¿ya? Asociado solo a la empresa que se indicaba en la nota, creo que es SQM Comercial, que en realidad no era la empresa. Ahora, quizás otra complejidad, y aquí donde vamos al tema de la clasificación arancelaria. Usted mencionó probablemente un dictamen de clasificación arancelaria del año 2006. Yo aquí tengo, justo traje este del 2009, que confirma la clasificación arancelaria 2006. Y la verdad es que acá se aplican estrictamente las normas del arancel aduanero, las notas explicativas, y nuestra subdirección técnica es un proceso habitual que tiene cuando un usuario, un agente de aduana tiene dudas respecto a la clasificación, que presente una solicitud con una serie de documentación, y en su momento se indicó que esta solución de cloruro de litio, en algunos casos denominada, entre paréntesis, salmuera, ¿ya? Se clasificara la partida 2530-9000, que es una partida buzón, es una partida de los demás. En nuestra arancel se estructura, digamos, desde lo más específico hasta lo general. Y nosotros, a propósito de esta clasificación arancelaria, es importante que ustedes sepan que independiente de esta clasificación, una partida que no es claramente identificable con la operación minera, le aplica de todas formas la normativa. Aquí nosotros no estamos en la normativa minera, excepto en algunas específicas que se refiere al tema del metal doré, con algunos requisitos especiales, algunas exportaciones, estamos refiriéndonos al producto minero, independiente de su clasificación arancelaria. Y es aquí donde tuvimos la disputa con SQM Salar, porque a propósito de esta normativa que entró en vigencia en enero del 2015, empezamos a observar, a monitorear el sector si estaban dando cumplimiento a la declaración de los elementos pagables y penalizables en la DUS, a la presentación del certificado de análisis químico correspondiente, a los avisos de embarque minero con 10 días de anticipación para poder seleccionar en base a riesgo la fiscalización in situ al momento del embarque. Para todos esos aspectos, SQM en el primer semestre del 2015 no estaba dando cumplimiento. Se hicieron las denuncias, parte de las cuales fueron informadas en esta estadística, y lo que se presentó ante el Servicio Nacional de Aduana fue una nota de SQM Salar donde se negaba prácticamente, explicaba que a ellos no les aplicaba la normativa por una definición que estaba en nuestra norma minera que ellos interpretaron, obviamente a su favor,
tratando de excluirse, de dejar quedar fuera de este sistema de mecanismo de control. Y bueno, ahí el director en septiembre, argumentando técnicamente, respondió y confirmó que esta normativa les aplicaba a las exportaciones del litio y seguimos haciendo, digamos, las denuncias correspondientes y al día de hoy hubo un cambio de comportamiento de la empresa porque sí declara los elementos pagables y penalizables, sí presenta certificados de análisis y también está avisando los embarques. Obviamente hemos seguido encontrando problemas en esa declaración, hemos seguido encontrando inconsistencias en las declaraciones, hemos seguido encontrando certificados de análisis repetidos para varias operaciones, hemos seguido encontrando operaciones donde no va el certificado de análisis, va una ficha técnica tratando de confundir al servicio de aduanas. O sea, hay una serie de comportamientos que se han ido manifestando en el tiempo y que nosotros obviamente lo estamos pesquisando en este sector y en otro también. Entonces, el tema de la clasificación arancelaria de este producto no coarta o limita la acción de fiscalización minera del servicio. Lo que usted menciona respecto de cómo va a tributar en China, la verdad es que, si bien es un antecedente, no nos impacta directamente en la fiscalización aduanera. En todo caso, si usted... Solo 5 minutos sí, para... no, muy breve. ir a votar, Solo entonces. precisar que cuando obtengamos los resultados de los análisis vamos a tener certeza entonces de los productos que están siendo exportados y entonces si las clasificaciones arancelarias se condicen o no con aquellas que están declaradas. Acciones a seguir en consecuencia, digamos, desde el punto de vista penal o reglamentario. Una última pregunta antes de levantar la sesión. Una de las cosas que hemos pedido acá, claridad, es en relación a la exportación de salmuera, porque el contrato dice que tienen posibilidad de exportar carbonato de litio, hidróxido de litio, pero no habla ni de cloruro de litio ni de salmuera. Y la cantidad de salmuera que se han exportado es enorme. Entonces yo quisiera saber, aduana en términos de criterio de aduana, de exportación. Al final del día, a mi concepto, eso es exportar el salar. Es tomar agua del salar, evaporar un poco de agua y exportar el salar. Quiero saber el criterio de aduana en términos de ese tipo de exportación en relación a este tema. Sí, bueno, el criterio es poder tener certeza nada más de lo que están exportando y es por eso es que nosotros en la visita que se hizo a la planta con presencia de SQM, por lo tanto no tengo inconveniente en señalarlo, se tomaron muestras en distintos momentos del proceso que comienzan con la llegada del camión que viene directamente desde el salar hasta el producto final que está listo para luego ser subido a un container y finalmente llegar al puerto y ser embarcado. Por lo tanto, ante su pregunta, a nosotros también nos interesa saber exactamente, por eso que intervenimos y se tomaron muestras en 3 o 4 momentos de todo el proceso productivo de lo que es SQM Salar. Nos queda un minuto, si algún diputado no. Bien, le agradecemos mucho al señor director su presencia en esta comisión. Por cierto, si necesitamos algo, le vamos a mandar los oficios pertinentes. Nos interesa mucho que este tema sea no solo clarificado para el presente, sino que para el futuro. Yo creo que han hecho una buena labor, por lo menos ahora, al hacer algunos cambios relevantes para la minería en Chile en términos de control. Le agradecemos. Sí, le vamos a remitir el oficio. Así es. Bien, habiéndose cumplido el objeto por el cual fue convocada esta sesión, se levanta.